Hay algo que quizás nunca te preguntaste. ¿Y si el problema no fuera que elegís mal? ¿Y si el problema no fuera que siempre te cruzas con personas equivocadas? ¿Y si el problema tampoco fuera que te enamorás demasiado rápido? Porque después de todo lo que vimos en esta serie, hay una posibilidad mucho más incómoda. Y también mucho más importante. ¿Y si gran parte de tu sufrimiento en las relaciones no estuviera en los demás, sino en una herida que llevas dentro desde hace años? Una herida invisible, una herida que muchas veces pasa desapercibida, pero que puede afectar la forma en que amás, la forma en que te vinculás, la forma en que te ves a vos mismo y hasta la forma en que interpretás cada rechazo. Se llama herida de rechazo. Y aunque no lo parezca, puede estar detrás de muchas de las cosas que hablamos en los videos anteriores. Porque quizás ahora empieces a unir las piezas. Primero hablamos de por qué atraes siempre el mismo tipo de persona. Después hablamos de las señales que ignorás. Más tarde entendimos que muchas veces confundimos amor con dependencia emocional. Y en el último video descubrimos algo todavía más profundo. Que muchas veces nos obsesionamos con personas que nos lastiman. Pero la pregunta es, ¿qué tienen en común todas esas situaciones? La respuesta es simple, que todas activan una misma herida. La herida de no sentirte suficiente. La herida de sentir que tenés que ganarte el amor. La herida de necesitar que alguien te elija para sentir que valés. Y si eso te resuena, quédate hasta el final, porque este puede ser el video más importante de toda la serie. Porque no vamos a hablar de los demás, vamos a hablar de vos. Y de algo que quizás viene acompañándote desde hace muchísimo tiempo. Pensá en esto. ¿Alguna vez te sentiste devastado por algo que, objetivamente, no parecía tan grave? Alguien dejó de escribirte. Alguien perdió interés. Alguien se alejó. Y aunque apenas llevaban unas semanas hablando, sentiste un dolor enorme. Un dolor desproporcionado. Como si te hubieran arrancado algo. Como si hubieras perdido mucho más que una persona. Y eso te confundía. Porque una parte de vos decía, ¿por qué me afecta tanto? ¿Por qué no puedo simplemente seguir adelante? ¿Por qué me cuesta tanto soltar? Y ahí está una de las claves más importantes. Muchas veces no reaccionamos solamente a lo que está pasando. Reaccionamos a todo lo que eso despierta dentro nuestro. Porque cuando alguien te rechaza, no duele únicamente el presente. También duelen todas las veces anteriores en las que te sentiste rechazado. Todas las veces en las que te sentiste insuficiente. Todas las veces en las que pensaste que había algo malo en vos. Y ahí es donde la herida de rechazo empieza a mostrar su verdadero poder. Porque esta herida tiene una característica muy particular. Te hace personalizarlo todo. Si alguien no responde un mensaje, pensás que hiciste algo mal. Si alguien se aleja, pensás que no sos suficiente. Si alguien pierde interés, pensás que el problema sos vos. Y sin darte cuenta, empezás a cargar con responsabilidades que nunca fueron tuyas. Porque la realidad es que no todo rechazo tiene que ver con tu valor. Pero cuando tenés una herida de rechazo activa, todo parece una confirmación. Todo parece una prueba. Todo parece demostrar exactamente aquello que más temes. Que no sos suficiente. Y escucha esto, porque es muy importante. La mayoría de las personas con esta herida no viven pensando conscientemente, tengo miedo al rechazo. No, la herida se manifiesta de formas mucho más sutiles. Por ejemplo, necesitas agradarle a todo el mundo. Te cuesta decir que no. Te sentís mal cuando alguien se enoja con vos. Te cuesta poner límites. Te preocupa demasiado lo que piensan los demás. Buscas aprobación constantemente. Y muchas veces terminás adaptándote a los demás para no sentir que te van a abandonar. Capaz te pasó. Entras a una reunión. Y sin darte cuenta empezás a medir cada palabra. Pensás demasiado antes de hablar. Tenés miedo de quedar mal. Tenés miedo de decir algo incorrecto. Tenés miedo de que te juzguen. Y aunque parezca algo pequeño, muchas veces eso también nace de la misma raíz. Del miedo a no ser aceptado. Del miedo a ser rechazado. Del miedo a sentir que no encajás. Y quizás ahora mismo estés recordando situaciones.
momentos de tu vida, experiencias que nunca habías conectado entre sí. Porque la herida de rechazo no aparece solamente en el amor, aparece en el trabajo, en las amistades, en la familia, en cualquier lugar donde exista la posibilidad de no sentirte elegido. Y cuanto más profunda es la herida, más poder tienen los demás sobre tu bienestar emocional. Porque empezás a depender de su aprobación para sentirte bien, de sus palabras, de su atención, de su interés. Y ahí empieza una carrera imposible. Porque nunca alcanza, nunca es suficiente. Siempre necesitas una confirmación más, un mensaje más, una señal más, una prueba más de que vales. Y eso es agotador. Porque te obliga a vivir buscando afuera algo que solamente puede construirse adentro. Pero todavía no llegamos a la parte más importante. Porque ahora surge una pregunta fundamental. ¿De dónde nace esta herida? ¿Por qué algunas personas tienen tanto miedo al rechazo? ¿Por qué algunas sufren muchísimo cuando alguien se aleja? ¿Y por qué otras parecen atravesar esas situaciones con mucha más tranquilidad? La respuesta puede sorprenderte, porque muchas veces esta historia no empieza en una relación. Empieza mucho antes. Empieza en la infancia. Y cuando entendés eso, muchas cosas finalmente empiezan a tener sentido. Y acá aparece algo que puede cambiar completamente la forma en la que te ves. Porque la mayoría de las personas cree que la herida de rechazo nace cuando una pareja las deja, cuando alguien les rompe el corazón, cuando sufren una decepción amorosa. Pero muchas veces no empieza ahí. Muchas veces empieza mucho antes. Empieza cuando sos chico. Y ni siquiera tiene que haber sido algo enorme. Porque cuando hablamos de heridas emocionales, no hablamos solamente de traumas extremos. A veces hablamos de pequeñas situaciones repetidas durante años. Situaciones que para un adulto parecen insignificantes, pero que para un niño significan muchísimo. Capaz creciste sintiendo que tenías que portarte bien para recibir cariño. Capaz sentías que te prestaban atención solamente cuando hacías las cosas correctamente. Capaz aprendiste que equivocarte era algo peligroso. Capaz creciste intentando cumplir expectativas, intentando ser suficiente, intentando demostrar que valías. Y sin darte cuenta, empezaste a asociar el amor con el esfuerzo, con el rendimiento, con la aprobación. Como si tu valor dependiera de lo que hacías, y no de quién eras. Por ejemplo, imagina a un niño que constantemente escucha comparaciones. Mira a tu hermano, mira a tu primo, mira cómo él sí puede. Mira cómo ella sí lo hace bien. Tal vez los padres nunca tuvieron mala intención. Tal vez querían motivarlo. Pero el mensaje que muchas veces recibe ese niño es otro. El mensaje que escucha es, no soy suficiente. No estoy a la altura. Necesito hacer más para que me quieran. Y esa sensación puede acompañarlo durante años. Porque los niños no analizan las cosas como los adultos. Los niños sienten, interpretan, absorben, y muchas veces llegan a conclusiones equivocadas sobre sí mismos, conclusiones que después se convierten en creencias. Creencias como, no soy importante, no merezco amor, tengo que esforzarme para que me elijan, tengo que ganarme el cariño. Y el problema es que esas creencias no desaparecen cuando crecemos. Viajan con nosotros, llegan a la adolescencia, llegan a la adultez y terminan apareciendo en nuestras relaciones. Por eso algunas personas se sienten atraídas por quienes no las eligen, porque inconscientemente siguen intentando resolver la misma herida, siguen intentando demostrar algo, siguen intentando conseguir una aprobación que les faltó hace mucho tiempo. Y escucha esto porque es muy importante. Muchas veces no te enamorás solamente de una persona. Te enamorás de la posibilidad de sentirte suficiente a través de esa persona. Y ahí empieza el problema. Porque cuando alguien te presta atención, sentís alivio. Cuando alguien te elige, sentís seguridad. Cuando alguien te valida, sentís valor. Pero cuando esa persona se aleja, todo se derrumba. No porque hayas perdido solamente una relación, sino porque también perdés la validación que habías depositado ahí. Y entonces reaparece la vieja herida, la misma de siempre, la que dice, ¿qué tengo de malo? ¿Por qué no me eligieron?
¿Qué me falta? Y cuanto menos trabajada está esa herida, más fuerte duele. Capaz incluso te pasó algo parecido en amistades. Un grupo sale sin voz, no te invitan, y aunque parezca una tontería, te afecta muchísimo. Pensás durante días, le das vueltas, te preguntás si hiciste algo mal, si ya no te quieren, si dijeron algo sobre vos. Y quizás la realidad era mucho más simple. Pero la herida interpreta todo desde el miedo. Porque cuando una herida está activa, no ve la realidad como es. Ve la realidad a través del dolor. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos lo que nos pasa. Por eso hay personas que viven buscando aprobación constantemente. Suben algo a redes sociales y necesitan ver cuántos likes tuvo, cuántas personas reaccionaron, cuántos comentarios recibieron. Y si no obtienen la respuesta que esperaban, se sienten mal. No porque los likes sean importantes, sino porque durante unos segundos esos números se transformaron en una medida de su valor. Y eso es exactamente lo que hace la herida de rechazo. Te convence de que tu valor depende de la respuesta de los demás. Pero la verdad es otra. Tu valor nunca dependió de cuántas personas te eligieron. Nunca dependió de cuántas personas te aprobaron. Nunca dependió de cuántas personas se quedaron. Porque incluso las personas más valiosas del mundo han sido rechazadas. Todos hemos sido rechazados alguna vez. La diferencia está en cómo interpretamos ese rechazo. Y cuando existe una herida emocional detrás, todo se vuelve mucho más doloroso. Pero todavía hay algo más importante. Porque esta herida no solamente afecta cómo te sentís, también afecta las decisiones que tomás. Y ahí es donde empieza a influir directamente en tus relaciones. Porque una persona con miedo al rechazo muchas veces hace cosas que ni siquiera nota, acepta menos de lo que merece, tolera comportamientos que le hacen daño, se conforma con migajas emocionales. Tiene miedo de perder personas que no la están valorando. Y todo eso nace de una misma raíz, el miedo a no ser elegido. Y justamente de eso vamos a hablar ahora. Porque la herida de rechazo no solo te hace sufrir, también puede hacer que repitas una y otra vez los mismos patrones. Y cuando entendés cómo funciona, empezás a recuperar el control de tu vida. Y ahora llegamos a una de las partes más importantes de todo este video. Porque quizás hasta este momento entendiste de dónde viene la herida. Pero la pregunta es, ¿cómo afecta tu vida hoy? ¿Cómo influye en tus relaciones? ¿Cómo hace que termines sufriendo una y otra vez? La respuesta es simple. Porque una herida de rechazo no se queda en el pasado, no se queda en la infancia, viaja con vos y aparece cada vez que existe la posibilidad de no sentirte elegido. Por eso muchas personas viven relaciones completamente diferentes, pero terminan sintiendo el mismo dolor. Porque el problema no siempre es la relación, el problema es la herida con la que entran a esa relación. Y escucha esto, porque puede ser una de las cosas más importantes que escuches hoy. Muchas veces no elegís a las personas que más te hacen bien, elegís a las personas que más se parecen a tus heridas. Sé que suena extraño, pero pensalo. ¿Cuántas veces te sentiste increíblemente atraído por alguien que te generaba dudas? Alguien que aparecía y desaparecía. Alguien que nunca terminaba de elegirte. Alguien que te confundía. Alguien que te daba atención un día y al siguiente parecía olvidarse de vos. Y aún así, no podías dejar de pensar en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona activaba algo que ya existía dentro tuyo. Activaba la necesidad de demostrar que eras suficiente, la necesidad de conseguir una validación, la necesidad de ser elegido. Y cuando alguien activa esa necesidad, la intensidad emocional aumenta muchísimo. Por eso muchas veces confundimos intensidad con amor, pero no son lo mismo. La intensidad puede venir de una herida. El amor sano no necesita hacerte sufrir para sentirse real. Sin embargo, cuando una persona tiene una herida de rechazo profunda, muchas veces siente más atracción por quien le genera incertidumbre. Porque la incertidumbre activa la necesidad de buscar aprobación. Y esa búsqueda se vuelve adictiva. Capaz te pasó. Conoces a alguien. Al principio parece interesado. Te escribe,
te busca, te presta atención, y de repente algo cambia. Empieza a responder menos, empieza a mostrarse distante, empieza a desaparecer, y en lugar de perder interés, te enganchas más, mucho más. Empezás a pensar más en esa persona, empezás a revisar el celular, empezás a analizar conversaciones, empezás a buscar explicaciones. Y cuanto menos recibís, más energía invertís. ¿Por qué? Porque ya no estás buscando amor, estás buscando validación, estás intentando recuperar la sensación de sentirte elegido. Y eso es exactamente lo que hace la herida de rechazo. Convierte la aprobación en una necesidad emocional. Y cuando alguien tiene el poder de darte esa aprobación, automáticamente adquiere mucho poder sobre vos. Por eso algunas personas terminan soportando situaciones que las lastiman. No porque no vean las señales, no porque sean ingenuas, sino porque tienen miedo. Miedo de perder, miedo de quedarse solas, miedo de volver a sentir el vacío. Y ese miedo hace que acepten cosas que en el fondo saben que no merecen. Mensajes a medias, interés a medias, compromiso a medias, amor a medias. Y poco a poco, empiezan a acostumbrarse a recibir menos de lo que necesitan, porque creen que cualquier cosa es mejor que sentirse rechazados. Pero ahí aparece una verdad incómoda. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces para evitar que alguien se vaya, te estás rechazando a vos mismo. Quiero que escuches esa frase otra vez, porque puede cambiar la forma en la que ves tus relaciones. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces para evitar que alguien se vaya, te estás rechazando a vos mismo. Y eso pasa mucho más seguido de lo que imaginás. Pasa cuando no expresás lo que sentís por miedo a molestar. Pasa cuando callás cosas que te duelen. Pasa cuando tolerás comportamientos que te lastiman. Pasa cuando seguís insistiendo donde claramente no hay reciprocidad. Pasa cuando haces cualquier cosa para que alguien se quede, porque en el fondo sentís que perder a esa persona sería perder una parte de vos. Y ahí es donde la herida de rechazo se transforma en dependencia emocional, porque dejás de elegir desde el amor y empezás a elegir desde el miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser importante, miedo a no ser elegido. Y cuando elegís desde el miedo, terminás construyendo relaciones que alimentan justamente aquello que más te duele. Es como si una parte tuya siguiera buscando una respuesta que nunca llega, una respuesta que dice, sí, sos suficiente, sí, valés, sí, mereces amor. Pero el problema es que esa respuesta nunca puede venir de otra persona. Porque aunque alguien te la dé, si la herida sigue abierta, vas a volver a dudar. Vas a volver a necesitar otra confirmación, y después otra más, porque el vacío sigue ahí. Y ningún ser humano puede llenar permanentemente un vacío que necesita ser trabajado desde adentro. Por eso hay personas que reciben muchísimo amor, y aún así viven inseguras. Porque el problema no es la cantidad de amor que reciben, el problema es la capacidad que tienen para creerlo. Y cuando la herida de rechazo sigue abierta, creer que sos digno de amor se vuelve muy difícil. Pero la buena noticia es que esto puede cambiar, porque las heridas emocionales no son una condena. No están ahí para definir tu vida. Están ahí para mostrarte algo que necesitas sanar. Y el primer paso para sanar es dejar de culparte. Porque durante años quizás pensaste que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado dependiente, demasiado emocional. Pero tal vez no eras ninguna de esas cosas. Tal vez simplemente estabas reaccionando desde una herida que nunca aprendiste a mirar. Y cuando empezás a verla, cuando empezás a entenderla, algo cambia. Porque dejás de pelear contra vos y empezás a comprenderte. Y ahora llegamos a la parte más importante de todo este video. Porque entender de dónde viene una herida es importante, pero sanar esa herida es lo que realmente cambia tu vida. Porque de nada sirve descubrir el origen de un problema si después seguís actuando exactamente igual. Y quizás ahora mismo te estés preguntando, ¿cómo hago para sanar algo que llevo dentro desde hace tantos años? La respuesta no es rápida. No existe una frase mágica. No existe una técnica milagrosa. No existe un video que cambie todo en 10 minutos.
Pero sí existe un primer paso. Y ese primer paso es la conciencia. Porque no podés cambiar algo que no ves. Durante años quizás pensaste que el problema eran los demás, que el problema era tu ex, que el problema eran las personas que no te eligieron, que el problema era la gente que te lastimó. Pero ahora empezás a entender algo diferente. Muchas veces el verdadero problema era la forma en que interpretaste esas experiencias, la forma en que las conectaste con tu valor personal. Porque que alguien no te elija no significa que no valgas. Que alguien se vaya no significa que no seas suficiente. Que alguien no pueda amarte no significa que no merezcas amor. Y aunque esa frase parezca simple, para muchas personas es una de las cosas más difíciles de aceptar. Porque durante años construyeron su identidad alrededor de la aprobación de los demás. Y cuando haces eso, cada rechazo duele el doble. Cada crítica duele el doble. Cada abandono duele el doble. Por eso sanar implica empezar a separar dos cosas que quizás llevaste años confundiendo: tu valor y la opinión de los demás. Porque son cosas completamente distintas. Tu valor no cambia porque alguien te rechace. Tu valor no cambia porque alguien te abandone. Tu valor no cambia porque alguien no vea lo que tenés para ofrecer. Tu valor sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es la forma en que vos lo percibís. Y acá aparece un ejercicio muy simple, pero muy poderoso. La próxima vez que alguien te rechace, en lugar de preguntarte, ¿qué tengo de malo?, pregúntate, ¿por qué estoy asociando este rechazo con mi valor? Porque son dos cosas distintas, completamente distintas. Y cuanto más practiques esa diferencia, menos poder tendrán los demás sobre vos. Pero hay algo más. Porque sanar la herida de rechazo también implica dejar de perseguir, dejar de correr detrás de personas que no te eligen, dejar de buscar validación constantemente, dejar de intentar convencer a alguien de que vea tu valor. Porque pensalo por un momento. ¿Cuánta energía gastaste intentando que alguien te eligiera? ¿Cuántas horas pasaste pensando en una persona? ¿Cuántas veces revisaste el celular? ¿Cuántas veces imaginaste conversaciones? ¿Cuántas veces esperaste mensajes? ¿Cuántas veces te esforzaste para agradar? Y ahora hacete una pregunta todavía más importante. ¿Qué habría pasado si toda esa energía la hubieras invertido en vos? Porque mientras estabas intentando que alguien te eligiera, quizás te estabas abandonando. Mientras intentabas demostrar tu valor, quizás estabas olvidando reconocerlo vos mismo. Mientras buscabas amor afuera, quizás estabas dejando de construirlo adentro. Y ahí está una de las claves más importantes para sanar. Volver a vos. Volver a conocerte. Volver a escucharte. Volver a priorizarte. Porque una persona con una herida de rechazo suele pasar años enfocada en los demás. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Se va a quedar? ¿Se va a ir? ¿Me sigue queriendo? ¿Perdió interés? Toda la atención está puesta afuera. Pero sanar implica mover esa atención y empezar a preguntarte, ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué estoy tolerando que ya no quiero tolerar? Porque cuando empezás a hacerte esas preguntas, algo cambia. Poco a poco empezás a recuperar tu poder. Y eso también implica aprender algo que puede resultar incómodo. Aprender a tolerar el rechazo. Sí, porque el rechazo forma parte de la vida. Todos vamos a ser rechazados alguna vez. Todos. Por una pareja, por una amistad, por un trabajo, por una oportunidad, por alguien que no sintió lo mismo. Y eso no significa que haya algo malo en vos, significa que sos humano. El problema nunca fue el rechazo. El problema fue el significado que le diste. Porque cuando interpretas el rechazo como una prueba de que no valés, te destruye. Pero cuando lo entendés como una experiencia más de la vida, pierde muchísimo poder. Y ahí empezás a sanar. Porque ya no necesitas que todo el mundo te apruebe. Ya no necesitas gustarle a todo el mundo. Ya no necesitas ser elegido por todos. Empezás a entender que algunas personas se van a quedar y otras no. Y eso está bien. Porque tu valor no depende de quién se queda. Tu valor existe incluso cuando alguien se va.
Y quizás esta sea una de las lecciones más importantes de todo el video. Las personas emocionalmente sanas no son aquellas que nunca son rechazadas. Son aquellas que entienden que un rechazo no define quiénes son. Y cuando llegas a ese punto, las relaciones cambian. Porque dejas de mendigar amor, dejas de perseguir atención, dejas de conformarte con migajas, dejas de soportar cosas que te lastiman, porque ya no necesitas desesperadamente que alguien te elija. Ahora empezás a elegir vos. Y eso cambia absolutamente todo. Porque cuando te elegís a vos mismo, aparece algo que durante años quizás estuviste buscando afuera. La paz. Esa paz de saber que tu valor no depende de nadie. La paz de saber que no tenés que demostrar nada. La paz de saber que sos suficiente, incluso cuando alguien no puede verlo. Y escucha esto porque quiero que te quede grabado. La herida de rechazo sana cuando dejas de intentar demostrar tu valor y empezás a reconocerlo. No cuando conseguís que todos te quieran, no cuando todos te aprueban, no cuando nadie te abandona, sino cuando entendés que tu valor nunca dependió de eso. Y si llegaste hasta acá, quiero que recuerdes todo lo que vimos en esta serie. Primero entendimos por qué atraías siempre el mismo tipo de personas. Después vimos las señales que ignorabas. Después descubrimos la diferencia entre amor y dependencia emocional. Después entendimos por qué te obsesionabas con quien más te lastimaba. Y hoy llegamos al origen de todo, la herida de rechazo. Esa herida silenciosa que muchas veces estuvo detrás de cada patrón, detrás de cada obsesión, detrás de cada miedo, detrás de cada sufrimiento. Pero ahora viene una pregunta todavía más profunda. Porque si existe una herida de rechazo, entonces también existe una consecuencia. Y esa consecuencia es algo que millones de personas viven sin darse cuenta. Sentir que tienen que ganarse el amor. Sentir que tienen que demostrar su valor para ser queridos. Sentir que tienen que esforzarse constantemente para merecer cariño. Y justamente de eso vamos a hablar en el próximo video. Porque muchas personas no buscan amor, buscan aprobación disfrazada de amor. Y cuando entendés la diferencia, tu forma de relacionarte cambia para siempre. Así que si no querés perderte el próximo capítulo de esta serie, seguime. Y si querés profundizar más sobre mente, emociones, desarrollo personal y crecimiento interior, te invito a conocer mi canal de YouTube, Conciencia Plena TV. Y recordá esta frase: no necesitas que todos te elijan para demostrar tu valor. Necesitas reconocer tu valor para dejar de perseguir a quienes no te eligen.